apps hoy en día, a qué retos nos enfrentamos como desarrolladores que somos todos, y os presentaremos una herramienta por la que hemos apostado nosotros, que creemos que resuelve bastante bien todos estos retos a los que nos enfrentamos como desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, si os parece, empezamos ya. No vamos a descubrir nada nuevo con esta primera diapositiva, ¿no? Hoy en día ya se ha alcanzado el breakpoint con el mundo de los smart devices, se venden más tabletas y móviles y otro tipo de dispositivos también, inteligentes como televisores, etcétera, mucho más que PCs, en los hogares es lo que está dominando. El otro día en una conferencia llegaron a decir que por lo menos por hogar se llegaría en el 2015-2016 a tener hasta 15 dispositivos móviles conectados de alguna manera, lo cual es una barbaridad, ¿no? De la mano de estos dispositivos, las apps, que es lo que nos interesa a nosotros, pues lo están invadiendo todo, ¿no? Y también han democratizado un poco lo que el usuario final está... ¿qué opinión tiene el usuario final de las aplicaciones, ¿no? Y digo que las han democratizado porque todo el mundo, antes teníamos, y como desarrolladores lo sabéis, siempre estaba el usuario final que tenía aquel primo, aquel cuñado que sabía que esto tenía que funcionar de tal manera, o que a mí me ha dicho mi cuñado que de esto sabe, que esto tiene que funcionar de esta manera, y ahora ya no. Ahora ya todo el mundo está acostumbrado con el smart device, con el iPhone, con la tablet, a que las aplicaciones se comporten de una determinada forma, que hagan una determinada serie de cosas, y básicamente dos puntos principales, ¿no? A que la calidad y que eso va a funcionar ya se presupone en todas las aplicaciones, por supuesto, y segundo, los usuarios ya saben cómo se tiene que comportar eso, la user experience, ¿no? Famosa, que todos conocemos, ya saben cómo se tiene que comportar esa aplicación. Entonces, eso como desarrolladores pues nos obliga, ya no solo evidentemente a que el contenido de nuestras apps sea el mejor posible, evidentemente, sino que también el usuario después, pues manejando la aplicación, responda a lo que él espera de ella, ¿no? Hablando del cuñado, pues está claro, para eso estamos aquí. Este es el cuñado hoy en día, ¿no? Este es el gran dominador, la gran masa de usuarios de apps son en Android y cumple con el primer requisito que nos interesa a todos, ¿no? Las apps que nosotros desarrollemos queremos que lleguen a la mayor parte del público posible. Entonces, el hit point número 1 es Android para eso. Estamos hablando de un 80% contra un poco menos de un 20% a la siguiente. Algunos datos que los voy a pasar muy deprisa, porque realmente todos los que estamos aquí más o menos esto ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Sin embargo, es que el crecimiento, las cifras son brutales, ¿no? Y si hiciéramos una encuesta, y aquí levantáramos la mano, por ejemplo, ¿quién se deja el móvil o la tablet cuando se va de vacaciones? Pues prácticamente nadie levantaría la mano, ¿no? ¿Quién se lo lleva al baño? No hace falta que levanten la mano. ¿Quién? Esta me ha sorprendido mucho. El 75% no lo desconecta para practicar sexo. Tampoco levanten la mano. Si han venido con su pareja podría haber algún problema. Han sido de la mano de estos dispositivos que son un apéndice más ya nuestro, y ahora ya olvídense del todo de lo del sexo por lo del tema del apéndice más nuestro, etcétera, etcétera, olvídense ya. El 45% de aumento en las redes sociales ha sido gracias a estos dispositivos también. Algunos datos más. Todos estos datos son solo de España, sacados del informe de The Update de septiembre de 2013, bastante reciente, y 4 millones de apps se descargan diariamente en España. Esto es una barbaridad, ¿no? A la derecha podemos ver qué tipología de aplicaciones, básicamente. De esto hablaremos un poquito más adelante. Numéricamente, seguimos con el mismo informe. En España estamos hablando de 87 millones de descargas en el ecosistema Android, 24 niños y en los demás un poquito menos. O sea, lo que hemos hablado antes, la gran masa está en Android, pero, y todo esto me consta que todos ustedes lo saben, hay que tener muy en cuenta eso también. El usuario o las apps descargadas de ellos generan muchísimo más beneficio en comparación, siendo muy minoritarias con respecto a Android, ¿no? Entonces, el perfil del androide, del droider, del droid, como queramos llamarle, pues tenemos un perfil que no estamos acostumbrados a pagar por las apps. Entonces, hay que buscar otros métodos de sacarle beneficio a nuestras apps. Para eso estamos. Está claro que está muy bien hacer apps
para lograr un reconocimiento, pero estamos para ganarnos la vida con esto. Entonces, dos motivos principales que también apuntamos es: hay que llegar a muchísimos usuarios, pero también hay que tener el retorno de esa inversión de nuestra app, ¿no? Con lo cual, hay una charla, he visto, de cómo migrar aplicaciones de iOS a Android. Si ya ha tenido un éxito en iOS, pasarla a Android, donde llegaremos a muchísimos más usuarios, pues también es una cosa muy interesante, ¿no? Pero interesa que nuestras apps, como digo, lleguen al mayor público posible, por lo tanto también desarrollarlas en la mayor parte de plataformas existentes, ¿no? Eso también es una cosa que hoy en día, pues todavía los grandes desarrolladores de apps, lo hablaremos un poquito después, pues están intentando solventar, y es que una de cada 4 apps, estamos hablando del 25% de apps, no se vuelve a usar, 4, no se vuelve a usar después de haberla probado por primera vez. Es decir, la tasa de fracaso de las apps es muy grande. Ya sea bien por contenido, quizás el contenido que llama la atención es bueno, pero luego, no sé, algo falla, ¿no? Veremos algunos de los motivos del por qué este fracaso de las apps. ¿Qué tipología de estructura de apps nos encontramos hoy en día en el mercado? Bueno, básicamente las podemos dividir en dos grandes ramas. La primera sería las consumer application, las del usuario personal, que son las mayoritarias, ¿no? Son las de juegos, redes sociales, o aplicaciones para controlar el peso, aplicaciones para controlar o para ver qué tiempo hace en tal sitio, etcétera, etcétera. Esas son las mayoritarias. Luego, por otro lado, podríamos englobar las que se llaman las line of business application, que serían las de más de entorno empresarial. En esta el usuario es el centro, en esa es la empresa el centro, ¿no? Y estas son pues esas aplicaciones que de alguna manera pues conectamos con algún proceso de nuestro trabajo, es decir, pues un dashboard para ver datos de ventas, por ejemplo, o ver el stock determinado de la empresa en un momento dado, o un chofer que está entregando una paquetería y está validando esa entrega, o una preventa, o una autoventa, ¿no? Es decir, que ya nosotros mismos tenemos desarrollado una aplicación de autoventa y de preventa, pues que vas con el tablet o con el teléfono y ya atiendes a tu cliente, ¿no? Facturas incluso. ¿Cómo son la estructura normal? Pues bueno, normalmente son ambas. Son unas aplicaciones que de alguna manera se conectan, tienen alguna conectividad necesaria para leer algún dato en cuestión. Las empresariales, los ejemplos que he puesto está claro, ¿no? Se conectan al ERP, se conectan a nuestra base de datos y nos devuelven el dato que estamos solicitando en ese momento. Las de peso incluso, pues luego enseñaremos una si da tiempo, pues se conectan a una base de datos y te comparan con la media nacional, si estás gordo, si estás flaco, etcétera, etcétera. Con lo cual requieren de una cierta conectividad y a la vez interactúan con las funcionalidades que nos ofrecen estos aparatos, smart devices hoy en día. Pues básicamente estamos hablando de poder llamar por teléfono desde ellas, si tienen un campo habilitado para ello, GPS, para geolocalización, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue esto? Usualmente, como informan los informes más cualificados del tema, pues con apps nativas, ¿no? Que directamente no dan problemas que nos encontramos a veces y nos ha pasado a nosotros, les habrá pasado también a ustedes, temas de problemas con la memoria, problemas de rendimiento, etcétera, con código nativo se solventan mucho mejor. Hemos dicho que eran conectadas, pero hoy en día también hay muchas aplicaciones que necesitan del offline, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos de la autoventa-preventa sería un buen caso. Pues no me puedo permitir el entrar a un cliente mío, ir con la aplicación y no poder vender algo porque estoy fuera de cobertura, ¿no? Entonces, también es necesario tener en cuenta, como un reto más, el tema de solventar el offline. ¿Qué buscamos entonces básicamente a la hora de hacer apps? ¿O qué necesitamos? Queremos ser productivos, es decir, desarrollar las mejores apps en el mejor tiempo posible, solventando todo eso que estábamos comentando. Eficaces, las mejores apps posibles, que ahí evidentemente el contenido tiene mucho que decir. Y con eficiencia, lo más eficaces posible, de manera que utilicen de la mejor manera posible las posibilidades que nos dan estos dispositivos, ¿no? Queremos que sean dinámicas, de fácil mantenimiento a largo plazo, escalables. Si tenemos una app que tiene éxito, pues lo que queremos es ir
aumentando en versiones esa app, ¿no? Mejorándola, dándole funcionalidades. Hay un estudio del que hablaremos después, que es el más importante, uno de los más importantes en el mundo de las apps, que está basado en una encuesta a las 100 empresas desarrolladoras de apps más importantes del mundo, que dice que el 80% de desarrolladores por lo menos una vez cada 6 meses saca una versión nueva de la app, y dentro de este 80%, el 30% saca por lo menos una versión mensual. Y eso, bueno, lleva bastante trabajo, con lo cual tenemos que tener claro que nuestra estructura nos tiene que permitir hacer eso fácilmente. Que además funcionen en múltiples plataformas. El tema de los layouts en el mundo Android, sabemos que tenemos una cantidad de tamaños de pantalla, además con el tema de diferentes posiciones muy grandes. Eso son muchas horas de programación. Lo he comentado antes, si puede ser, a cuantas más plataformas ataquemos, mejor. Que nuestra app corra en Android, evidentemente, pero que pueda correr en todas las demás también. Eso también son muchas horas de programación. Y este es el punto más importante. Podemos solventar todo eso, pero si no satisfacen al usuario, tanto en diseño también me consta que estos días pues va a haber una serie de charlas al respecto muy interesantes, así que lo voy a enviar un poco. Contenido, evidentemente. Y la user experience y la interacción con el dispositivo van un poco de la mano, pero es lo que hablamos, y nos pasa a todos, ¿no? Descargamos una app, la empezamos a probar, si no responde a lo que nosotros buscamos, pues quedará una más en el informe que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Y obviamente esto está claro, ya no voy a insistir en esto, pero no vivimos del aire. ¿Cómo lo resolvemos? Yo qué sé. Digo, si básicamente lo importante es el contenido, si supiéramos exactamente, ya, esta app va a tener un exitazo, que no estaríamos aquí, disculpadnos, ¿no? Estaríamos haciendo esas apps ahora mismo. O vendiendo la hora de consultoría a un precio astronómico y cambiando el nombre de la empresa por, yo qué sé, Brujalola Consulting o App Consulting, no sé. Le cambiaremos el nombre y de verdad que nos iría muchísimo mejor. Sí que podemos dar nuestra modesta opinión al respecto. De lo que hemos hablado antes de la tipología de las apps existentes, quizás hay un nicho de mercado todavía que tiene mucho por explotar, que es el de la parte de las Line of Business Application, la parte empresarial. Ahí, si os fijáis, todavía queda mucho por hacer. Y son apps que, al menos de manera directa, sí que dan un beneficio solamente por el desarrollo en sí, ¿no? Y tienen una serie de características que, bueno, lo que hablábamos antes, es el apéndice que todos nos llevamos al trabajo, los smart devices hoy en día. Ya los tenemos como algo natural. Aprovechando todas las funcionalidades que nos dan, para la empresa todavía hay un mundo por explotar bastante grande, ¿no? ¿Qué somos los que estamos todos aquí? O algunos futuros también que estáis aquí. Desarrolladores, programadores, bueno, en realidad somos solucionistas, ¿no? No sé si existe realmente el término como tal o es solucionador, a mí me gusta. Y como soy yo el que da la ponencia, pues lo he puesto. Realmente, eso es lo que tenemos que intentar hacer. Enfocarnos más al conocimiento de ese contenido, ¿no? Eso que es tan difícil. ¿Qué es lo que el usuario pretende o qué quiere que le solucionemos con nuestra app? ¿Qué puede ser atractivo para él? Enfocarnos en el qué, precisamente, y en el contenido. Y despreocuparnos un poquito de la plataforma. Ya sé que esto es un poco, choca un poco, pero todo ese tiempo, que es mucho, y todos lo sabemos, en aprender a programar perfectamente para la plataforma Android, para las demás plataformas, para estar continuamente actualizados en nuestro conocimiento, sabéis que lleva muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Si nosotros, que somos buenísimos además ya en esto, y nos vamos reciclando continuamente, sin dejar de lado esto, podemos enfocar todo ese esfuerzo y ese conocimiento que tenemos en intentar solventar eso, el contenido y el qué espera el usuario para que nuestra app tenga éxito, pues, hombre, no sé si tendremos el éxito garantizado, pero al menos más posibilidades, porque le habremos dedicado más tiempo. Entonces, siguiendo con el foco en el usuario, las aplicaciones, desde este punto de vista, tienen que ser lo más simple posible.
Este es un concepto que en marketing está muy de moda, en tecnología también, que es hacerlo lo más simple posible y lo más estúpido posible. No es que nosotros seamos estúpidos ni vosotros tampoco. Ese es el concepto KISS. Y lo que nosotros vamos a presentar aquí es una herramienta por la que apostamos hace ya un tiempo, porque después de probar muchas herramientas nos dimos cuenta que esta, que promete toda una serie de cosas que os vamos a enseñar aquí, pues las cumplía. Y básicamente, si recordamos los retos de los que hemos estado hablando, es una herramienta que genera código nativo para todas las plataformas, con todo lo bueno que eso tiene, que hemos explicado antes. También es una herramienta que permite el testing y los prototipos 100% funcionales, es decir, yo puedo ir desarrollando la plataforma, la app, y la puedo ir validando con mi usuario final, en el caso de empresa, o N usuarios finales, y la puedo ir validando y cambiándola, digamos, en caliente. También tiene una opción de deploy to cloud, que mi aplicación la puedo subir a una nube privada, que en este caso es de Amazon, que es partner tecnológico de GeneXus, y ir probándola con otra serie de usuarios para ir validando si, antes de colgarla definitivamente en los markets, esa aplicación pues responde a lo que yo pretendo, ¿no? Se puede generar con ella todo tipo de apps. Está muy de moda también las App Factories, haga su app en 5 pasos, que son unas apps low-end, llegan hasta cierto punto, ¿no? Puedes hacer ese tipo de apps, pero realmente, y con el principio que hemos hablado antes, puedes hacer apps que por debajo sean muy sofisticadas, porque GeneXus contempla toda la estructura de una app, ¿no? También con un repositorio web, si lo necesitas, hasta todo lo que es el versionado, escalable a largo plazo, etcétera. Solventa la problemática del multiscreen, tiene las guidelines de los principales fabricantes incorporada. Esto para Android ya sabéis que es un quebradero de cabeza. GeneXus los tiene incorporado, entonces lo solventa. Solventa la problemática del offline que he comentado anteriormente porque tiene un gestor de sincronización también incorporado. Y esto quizás es uno de los puntos también muy importantes diferenciales, y es que mediante programación declarativa yo genero mi app una vez y automáticamente GeneXus me la genera para todas las plataformas móviles, con todas las ventajas que hemos comentado, de luego el versionado, mucho más sencillo. O sea, ¿os acordáis lo que hablábamos antes? Eficiencia, productividad y eficacia, ¿no? Y creemos que es la que mejor lo solventa. Teniendo en cuenta además que no tiene limitaciones, no tiene runtimes, no te encuentras con inconvenientes de que luego en el dispositivo pues, el rendimiento sea muy pobre, es código nativo, aprovecha perfectamente las funcionalidades del aparato de una manera muy sencilla y no tienes problemas con la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la user experience, luego la programarás, dependerá del talento que tú tengas, mejor o peor, pero al menos con la user experience, con la velocidad, con el rendimiento, etcétera, no vas a tener problemas. ¿Y por qué, además? Y porque realmente se tiene un concepto de que las apps es algo muy económico, ¿no? Quizás porque lo que hablamos, las apps de consumo, las personales, pues, ¿qué valen? 0,76, ¿no? Es el tema para el 30% que se quedan en algunos markets, etcétera, te quede redondo. 1 euro, 6 euros las más caras, ¿no? Entonces, la gente, ya sabemos que nosotros no, pero sabemos lo que cuesta desarrollarlas, piensa que son cosas económicas. Los informes, tanto este como que este era el informe que os comentaba, la de AnyPresence, el Mobile Readiness Report, es uno de los más importantes, pues habla de que, bueno, el tramo realmente, estamos hablando de entre $25.000 a $100.000 es donde se mueven casi todo el desarrollo de las apps. Esto es un informe, esta parte tiene en cuenta todo lo que engloba el hacer una app, no solo el coste hora de programación, sino análisis, publicidad, etcétera, 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 todos los recursos, ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa económica hacer una app. Pero con GeneXus sí, porque nosotros, al hacer presupuestos, nos hemos comparado con mismos presupuestos de la competencia y somos bastante económicos. De hecho, os invito a todos que nos pidáis un presupuesto para la app que queráis hacer. Estamos encantados de presentaros uno y veréis que somos mucho más económicos. Por último, mismo informe. Hasta ahora, todas las grandes empresas, hasta el 2012, estaban utilizando frameworks como sustitutivo de generar el código nativo. Del 2013 para adelante, todos cambian esa vertiente
y apuestan por que esos frameworks queden como complemento de algunas cosas puntuales, pero que se generen código nativo, por esas cosas que hemos estado comentando, ¿no? Y ahora vamos a pasar ya a haceros una demo. GeneXus, como hemos dicho, eficacia, eficiencia, productividad para hacer apps. Pues vamos a intentar mostraros en directo pues todo eso que hemos comentado, ¿no? Que parece un poco de ciencia ficción, multiplataforma, y lo hacen todo súper rápido. Bueno, vamos a intentar mostraroslo aquí en poco menos de media horita que tenemos. Y lo que vamos a hacer, mi compañero Óscar, vamos a intentar levantar el mercado inmobiliario español y vamos a hacer una aplicación, una app para inmobiliarias, que sirva para clientes, que sirva para comerciales y que, bueno, un poquito es un ejemplo que nos servirá para ver todas las funcionalidades de GeneXus que hemos estado comentando, ¿no? Y que creo que pueden ser interesantes. Así que, bueno, os dejo con Óscar, que os va a enseñar esto, y yo intentaré callarme un poquito durante un rato. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hacer, en principio, lo que consideramos, digamos, el hola mundo de GeneXus, la primera aplicación de Android que podríamos hacer. En principio voy a explicar un poquito lo que es el entorno. Este es el entorno de desarrollo de GeneXus, es bastante amigable y se puede configurar perfectamente. Entonces, lo que partimos es de la declaración de objetos para reflejar lo que es nuestra realidad. Como comentaba antes Tony, lo que tratamos es de captar la información que nos va a facilitar nuestro cliente para plasmar esa aplicación con la información que nos... Hay un poco de retorno. Que nos permita, digamos, captar esa información y reflejarla de forma estructurada. Entonces, hemos pasado a hacer, para tener un poco ya de partida, lo que son los elementos de la agencia. En este caso vamos a tener pues, clientes, vecindarios, propiedades inmobiliarias, y hemos hecho un pequeño entorno que es una página web que almacena esa información con GeneXus, de forma que, simplemente para que veamos un poquito lo que contempla, nuestra aplicación, hemos puesto algunos datos de ejemplo, en principio ya está funcionando con un entorno para prototipar, en la cual tenemos nuestros propios clientes, ¿no? Los más importantes, de manera que dentro de GeneXus lo que hacemos es declarar de forma, por medio de sus nombres, los elementos que queremos almacenar. Esto GeneXus lo analiza de forma automática y lo que nos va a hacer es, por medio de dominios semánticos, se utilizan los dominios semánticos, la creación de funcionalidades de forma automática, como puedan ser, digamos, la de la llamada con el phone, de captar una imagen con el image, realizar un envío de un email con el dominio email o con las direcciones para posicionar dentro del mapa. Por facilidad los hemos traído ya estructurados. Entonces, ahora lo que vamos a mostrar, porque digamos lo que nos interesa en este caso son la parte de las apps, ¿cómo montaríamos? Una vez que ya tenemos nuestro diseño web, que lo habría montado de forma automatizada, pues nuestros elementos. GeneXus lo que dispone es de una serie de funcionalidades automáticas por medio de patrones. Tenemos aquí una serie de elementos que teníamos vinculados a lo que es nuestro elemento principal, de los vecindarios, que hemos creado, de las propiedades, que hemos creado por medio de GeneXus de forma automática. Entonces los vamos a recrear para que veáis la facilidad con que GeneXus lo forma de forma automática lo que es la propia aplicación. Simplemente los teníamos premontados para montar la aplicación web. Bueno, este lo teníamos ya declarado en otro elemento. Entonces, simplemente, por medio de la selección de los elementos transaccionales, aplicamos este patrón y GeneXus de forma automatizada nos está creando estos paneles para poder navegar la información. Una vez que hemos creado estos patrones, que son simplemente pantallas que permiten después destinar qué información vamos a mostrar en los diferentes paneles, lo único que necesitamos para crear nuestra aplicación
es un elemento más denominado dashboard. Es un panel de entrada a nuestra aplicación en el cual simplemente vamos agregando los distintos ítems que hemos ido generando, trabajar con clientes, trabajar con vecindarios, las propiedades inmobiliarias en este caso, y las citas, en este caso las appointments, las citas referenciadas para que nuestros comerciales pues vayan a realizar visitas a los distintos vecindarios. Básicamente aquí pues podemos personalizarlo, podemos personalizar fácilmente. Como vemos en estos casos, lo que hacemos es tratar dentro de GeneXus en principio para el tema del dashboard por medio de propiedades, pero la programación de todos los elementos va a ser declarativa, de forma que si quisiéramos pasar de una plataforma a otra, GeneXus es el que va a generar toda la aplicación. Entonces, en este elemento pues queremos poner pues, un icono para el cliente, para los vecindarios también vamos a traer otro elemento. Sí, bueno. Para las propiedades inmobiliarias pues tendríamos otro icono destinado. Y así sucesivamente iríamos agregando los distintos elementos de una forma muy sencilla a lo que son nuestros... Cogeremos el del calendario, ¿no? Y vamos rellenando lo que son los iconos, simplemente las definiciones de los puntos de entrada. ¿Vale? De esta manera, simplemente lo que estamos haciendo es declarar los puntos de entrada que GeneXus ya ha creado por medio de patrones, toda esta funcionalidad que comentábamos. Salvamos este elemento y le damos a ejecutar, de manera que GeneXus lo que está haciendo es crear toda la estructura de la propia aplicación. Como ya decíamos antes, por medio de generación de código nativo. Aquí, en este caso, GeneXus lo que está haciendo es varias cosas simultáneamente. Por cuestiones de tiempo, la parte web no la hemos mostrado en profundidad, pero todo lo que es la generación de la propia base de datos, GeneXus la ha generado de forma automática. Es decir, nosotros hemos declarado los elementos y GeneXus ha generado todo el código SQL necesario. En este caso es contra SQL que está funcionando, pero GeneXus es multiplataforma, de manera que podemos declarar diferentes entornos con diferentes lenguajes, en este caso, por ejemplo, con Ruby, con SQL, pero podríamos funcionar con otros data store, digamos, podríamos agregar nuevos. Tenemos iSeries, Oracle, Informix, Postgre, MySQL, toda una serie de gestores de base de datos, de la misma manera que podríamos agregar generadores. Podemos trabajar en Ruby, en .NET, en Java, diferentes generadores para mantener todo lo que es nuestro entorno web también de forma automatizada. De esa manera, una vez que hubiéramos declarado todas nuestras transacciones, que son las que captan todos los objetos, digamos, de la realidad, GeneXus realiza una normalización de toda la información para generar una base de datos en tercera forma normal. De esa forma lo hace de forma automatizada. Por cuestiones de tiempo no mostramos toda esa parte. Entonces, GeneXus nos está generando unos paneles para poder consumir esa información de forma automática, de manera que con esos patrones también mejoramos mucho lo que es la navegabilidad. Podemos hacer filtros, todo esto lo hace de forma automatizada, son customizables, son adaptables a nuestros gustos, de manera que también otra de las cosas que tiene por medio de la inteligencia captada dentro de nuestro proyecto, de nuestra base de conocimiento, es no solo, digamos, la edición de esos elementos, sino que también hay una cierta navegabilidad entre la información que tiene, referente por este caso, en lo que es el cliente y las propias citas. Toda esta interacción entre lo que es las citas del cliente y el propio cliente lo ha generado GeneXus por la interrelación que existe entre los elementos de nuestra aplicación. Entonces, volvamos a lo que es elemento del dashboard. Nosotros, cuando hemos generado por primera vez la aplicación, aparte de generarnos un entorno de desarrollo
para poder acceder a toda esa información, nos genera un QR con una aplicación particular de GeneXus, que es el Knowledge Base Navigator. Es una aplicación propia de GeneXus que permite, por medio de su ejecución, captar, digamos, los elementos contenidos dentro de todos los paneles de la aplicación. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos es crear prototipos de una forma más rápida, y en aquellas plataformas que son más cerradas, que ya sabemos cuáles son, de alguna manzana y demás. Entonces, podemos prototipar lo que es toda la aplicación sin necesidad de compilarla, sin necesidad de desplegarla. Podemos hacer prototipos totalmente funcionales sin necesidad de generar los paquetes. En el caso de BlackBerry Hard, en el caso de Android, los APKs, etcétera, no son necesarios, sino que los consume vía, en este caso, de la misma manera que ha generado la plataforma web, por medio de servicios REST, los consume de nuestro servidor web, propiamente dicho, de manera que esos layouts, lo que son las pantallas, las estamos consumiendo como un servicio a presentar aparte de los propios datos en sí. De esta manera, en nuestro sistema web que hemos montado de forma automatizada y nuestra aplicación web, que como veis, digamos, simplemente había una información en la página web, es directamente navegable, es totalmente funcional por medio de los dominios semánticos, es decir, teníamos un dominio teléfono para el cliente, el dispositivo ya va a estar disponible la funcionalidad para llamar por teléfono, o la de captar o modificar lo que es la propia imagen. En este caso, las aplicaciones no son solo de consulta, son de edición, es decir, podemos clicar en la imagen y tomar una foto. Bueno, en el emulador no, pero podríamos seleccionar otra foto. Para Fernando nos gusta más esta otra foto. Pues, como veis, nos movemos con un personal que, vamos... altamente cualificado, efectivamente. Entonces, por eso digamos que no son solo aplicaciones que acabamos de crear de consumo de datos. Nosotros definimos si estas aplicaciones van a ser de consulta. No queremos que, por ejemplo, no se editen la información, pues podemos restringir los modos que va a tener, tanto edición, consulta, modificación, eliminación. La navegabilidad que teníamos entre la información, como por ejemplo las citas que teníamos de los propios clientes, y como vemos, digamos, es conectada automáticamente. Nuestro servicio web ya directamente dispone de la nueva fotografía que acabamos de cambiar en nuestro dispositivo móvil. De esta manera, pues las aplicaciones son totalmente funcionales desde un primer momento. Podemos hacer esos prototipos. Lo único que necesitamos para que nuestro prototipo sea funcional es marcar que nuestra aplicación pues, la queremos como principal. Bastaría con un clic. De esta manera ya es principal del dispositivo. A nivel de lo que son las propiedades, podemos especificar en qué ambientes queremos generar. Sin BlackBerry, en Android, por defecto es Android, evidentemente. Y podríamos marcar las otras opciones, de manera que podemos especificar particularmente de Android si vamos a utilizar algún sistema de app in-app purchase, o si vamos a utilizar algún sistema de mapas, si vamos a utilizar notificaciones, todo esto por medio de propiedades, de manera que simplemente se habilitan, y luego simplemente si, por ejemplo, tuviéramos que emplear notificaciones, lo que hacemos es marcar que la aplicación va a llevar notificaciones en cuanto a la plataforma para el punto de entrada y configurar nuestra cuenta de Google al respecto. En otro aspecto también podemos integrar lo que es la seguridad. En las aplicaciones empresariales es muy importante también en muchos casos tener logins, no solo para acceder a la aplicación, sino también controles de acceso a determinados puntos de nuestro programa. Todo esto simplemente habilitando la integración de un módulo se vuelca por medio de impartación toda una serie de controles, una API completa. Entonces, de esta manera, por ejemplo, vemos aquí que vamos a tener, aparte de toda esta funcionalidad, generada de forma automática, un acceso a toda una serie de APIs para el calendario, la libreta de direcciones, que por medio de métodos muy simples, simplemente le vamos a pasar la información y GeneXus va a generar todo el código fuente para interactuar, por ejemplo, con la libreta de direcciones y agregar un contacto de forma directa. Todos estos paneles que ha generado GeneXus de forma automática los podemos hacer de forma manual. Esos paneles que hacemos de forma manual son muy similares a los que hace de forma automática, de manera que, por ejemplo, la lista de clientes, bueno, vamos a la lista de propiedades que tiene quizás más información, que teníamos. ¿Qué
está saliendo muy bien, había que Estaba fallar en saliendo, algún claro. sitio. Has hecho bien, has hecho bien. Proper. Si no, parece que es mentira. Vale, bueno, el panel de las properties. Digamos, tenemos un elemento de lista en el que se van mostrando todos los detalles de lo que es la información. Estábamos viendo en la aplicación un poquito la funcionalidad. Teníamos nuestros clientes, nuestros vecindarios, los clientes los veíamos en lista, veíamos todos sus detalles. Teníamos los vecindarios en los que, en este caso, son las agrupaciones en las cuales, digamos, cada una de las casas están situadas. Y en el caso de las propiedades, pues estamos viendo, por ejemplo, una lista de lo que son las casas a mostrar con sus imágenes, que ya digo que también totalmente funcional, podemos cambiar los detalles, podemos modificar la foto, podemos ver la geolocalización, pero bueno, quizás en este caso, por ejemplo, no nos interesa mostrarlo en una forma lista, porque nos interesa mostrar las propias fotografías de lo que es cada uno de los elementos y queremos cambiar. Pues bueno, tan simple como venir al grid en el cual estamos mostrando la información. En vez de mostrarlo en un tipo lista, lo vamos a mostrar en una galería de imágenes. Como veis, cambiamos la información. Nos pregunta cuál es la información que va a situar la imagen. Podríamos tener varias imágenes en la entidad. Pues vamos a mostrar en este caso de la propiedad la imagen frontal, la imagen de la fachada, que tan simplemente como salvar, vamos a reejecutar y, evidentemente, todo automático. Nos está generando ese código fuente. ¿Qué debemos instalar para que todo esto sea funcional? Bueno, debemos instalar de fondo el SDK de Android, pero es una mera instalación. En el caso de la base de datos, el SQL, pues bueno, sí tiene que estar instalado SQL, pero GeneXus genera las sentencias SQL para la creación de la base de datos. En caso de una modificación que agregásemos un campo adicional, GeneXus no solo se encarga de normalizar de nuevo la base de datos, sino de transferir la información de las tablas antiguas a las tablas nuevas. En este caso también, bueno, si tenemos conocimientos de fondo con Android, pues mucho mejor, claro, evidentemente. Podemos abrir el SDK, podemos abrir el monitor, pero como no estamos hablando de que no es un framework, sino que estamos generando, digamos, Android, podemos abrir el entorno de desarrollo y hacer el debug de nuestra propia aplicación para ver dónde tenemos algún fleco. Como vemos, está generando lo que son todos los ficheros correspondientes a la aplicación para volverla a meter en el emulador. El emulador en sí, la máquina virtual, el AVD, la ha creado GeneXus. Ni siquiera tenemos que tener conocimiento de lo que es el gestor de las máquinas virtuales. Nos crea una por defecto, podemos cambiarle las propiedades, como por ejemplo, para si queremos teclear con el teclado del equipo, pues agregarle que tiene teclado el emulador, pero tan simple como eso. Entonces, vemos por aquí mensajes de fondo, nos está volviendo a regenerar lo que es la aplicación. Esto es quizás pues, cuestión de tiempo, que tarda un poquito más, un poquito menos en relanzar, pero que lo tendríamos que ejecutar igualmente dentro de Android. En este caso, inclusive, que tenemos la aplicación, que le hemos dado como aplicación principal, nos la está compilando y nos está creando el APK directamente, que nos va a instalar en el emulador. Que por otro lado, en la página web que estábamos viendo, en el momento que creamos el APK, incluso nos proporciona un QR para nosotros con el dispositivo, o bien lo podemos pinchar para hacer toda la emulación directamente en el dispositivo, en lugar de hacerlo con el emulador, o inclusive, si tenemos el emulador, también podemos probar. De hecho, probad las aplicaciones siempre en dispositivos. Es muy recomendable que, antes de poner cualquier aplicación en producción en Google Play, la hayáis probado en varios dispositivos para ver, digamos, la respuesta de esas aplicaciones. De esa manera, digamos, simplemente con un lector de QRs nos hace una descarga. ¿Veis en la parte inferior? No sé si se alcanza a ver porque está un poco en gris. Hace un enlace directo a nuestro servicio web para poder descargar la aplicación. Esto, si hiciéramos uso de la propiedad Deploy to Cloud, que sube a la nube de Amazon, inclusive no sería un dominio local, sino que sería un dominio disponible. Yo puedo hacer el deploy de esta aplicación para probarla, irme a mi cliente y que mi cliente directamente se descargue la aplicación sin haber pasado por ninguno de los markets. Cuando nos valida la aplicación, acabamos de cerrarla, la empaquetamos y la podemos decidir subirla al market, o si es una de línea de negocio y nosotros hemos pactado que simplemente entregamos la aplicación, se la podemos entregar sin problema, porque tenemos, digamos, todo lo que es la aplicación en sí, el APK, la aplicación firmada, la podemos subir al market, la podemos hacer comercial, podemos hacer in-app purchase, etcétera, etcétera. Entonces, si volvemos aquí a lo que es el elemento, bueno, ya nos ha generado una aplicación que podíamos haber variado muy simplemente por la propiedad con respecto a lo que es el icono, y en este caso que veíamos a ver lo que eran las propiedades inmobiliarias, que hemos tocado un clic y yo me he puesto a hablar, básicamente programar, he programado poco, hemos
modificado nuestra lista y ya tenemos directamente una galería en la cual pinchamos en el detalle y la podemos ver todo el detalle igual que estábamos viendo. De hecho, le voy a dar muy rápidamente, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, para cambiar, a ver si nos da tiempo, de mostrar, por ejemplo, una lista en un mapa. Nos interesaría saber dónde están estas propiedades. Pues simplemente tocamos la propiedad, cambiamos a la otra en la que tenemos la geolocalización de la propiedad, salvamos, vamos regenerando, podemos trabajar en multiprocesos, es decir, podemos estar generando esto y seguir trabajando sobre GeneXus, porque aprovecha todos los procesadores del equipo, de manera que, por ejemplo, podemos seguir probando la aplicación mientras nos está regenerando de nuevo la funcionalidad de la aplicación. Como veis, lo que es la galería, pues es un control, digamos, prediseñado en el que podemos cambiar algunas propiedades de lo que es la forma de presentar. Con respecto a lo que son los diferentes layouts, mientras acaba de cargar lo que es la aplicación, pues nosotros trabajamos no solo, digamos, con la aplicación en sí para nuestro entorno, sino que tiene contemplado todo el despliegue de la fragmentación propia de Android, en la cual tenemos distintos tipos de dispositivo, tenemos tablets, tenemos móviles pequeños, tenemos móviles grandes. Entonces nosotros podemos crear un layout con la misma funcionalidad de la aplicación para cada uno de los posibles dispositivos en los que tuviéramos. Evidentemente tenemos que hacer un pequeño trabajo de diseño. Si no hacemos ese trabajo de diseño, la misma aplicación va a estar funcionando en todos los entornos, de manera que podemos seleccionar, por un lado, la plataforma, podemos seleccionar el tamaño, si es un teléfono, un tablet pequeño, un tablet grande, la orientación, podemos mostrar más información a lo mejor en un tablet en apaisado que no en un móvil pequeño, entonces podemos rediseñar la pantalla con la misma funcionalidad de fondo, o inclusive, digamos, en cuanto a lo que es el modo, es decir, que podemos editar con una cierta información. Cuando editamos nos interesa ver la geolocalización, pero cuando mostramos la información no nos interesa un campito que ponga longitud, latitud, entonces no lo mostramos. Entonces esto lo podemos diferenciar por algo tan simple como la creación por medio de un clic de un nuevo layout, y ese nuevo layout configurarlo de una forma totalmente diferente. El editor es muy parecido al editor de una página web, por así decirlo, de manera que vamos agregando controles de la toolbox, y la forma de adaptación que queramos modificar según el entorno lo hacemos de una forma muy sencilla por medio de la customización por medio de los temas. De esta manera, cada uno de los elementos están vinculados a clases y de esa forma trabajamos el cambio de un estilo a otro visual de una forma muy fácil, muy sencilla, digamos, como vemos, crea un elemento para cada uno de ellos y por medio de la especificación o de crear una subclase, simplemente determinamos las propiedades que va a tener ese elemento, las podemos especificar aún más, creando una clase más concreta, y luego asociándosela a elementos podemos modificar nuestro layout a gusto. Como digo, estos son generados automáticamente para darnos más prisa, pero los podemos crear desde cero, de manera que la aplicación funcione a nuestro gusto con nuestros elementos particulares que nosotros hemos querido crear. Volvemos, creo que lo ha finalizado. No, este era lo de los vecindarios. Volvemos a las propiedades. De manera que vemos que al haberle presentado que queríamos en un mapa, bueno, están dispersas, por eso, digamos, el nivel de zoom es referido a la dispersión de los pines por el mapa, en el cual, evidentemente, podemos hacer zoom. En el momento de que clicamos en un elemento, el pin es funcional, es decir, nos está mostrando la información del elemento, y es más, si clicamos en el elemento, volvemos nuevamente a mostrar toda la funcionalidad. Podría ser el teléfono de una localización de un cliente, de manera que pinchamos en el cliente que sabemos dónde está, podemos tener una ruta para que nuestros comerciales vayan visitando por una región, y luego no sabemos su teléfono, pues simplemente pinchando encima podemos llamar directamente con la información de la aplicación. Vale. Entonces, esto es un poquito, digamos, lo que os quería mostrar con respecto a lo que es la aplicación. En cuanto a otros tipos de aplicaciones, más que nada para que se vea lo que es... ¿Tienes tú? Sí. Lo que se vea los controles... Lo que son los controles referidos a la aplicación, comentábamos que la autenticación también la podemos hacer local.
es el módulo de gestión de acceso, el GAM, el GeneXus Access Manager, que es un módulo que se integra de forma que no tengamos, lo podíamos programar nosotros mismos desde cero con un panel, crear 2 controles de edición para poner el usuario y contraseña y gestionarlo contra nuestra base de datos, pero ¿para qué hacerlo si normalmente las aplicaciones lo suelen tener? Integramos este módulo y ya nos crea paneles de ejemplo para que podamos decidir si es autenticación, autorización o ambas, y lo podemos hacer con una base de datos local o incluso con Facebook, Twitter o con Google a través de OAuth o con un servicio externo, porque muchas veces yo he partido de GeneXus, pero me dirás, ¿y tengo que hacer yo mi aplicación contra GeneXus? No es necesario. Yo puedo utilizar, GeneXus también tiene herramientas de ingeniería inversa, de manera que podemos conectar con cualquiera de los gestores de base de datos que hemos mostrado, Oracle, MySQL, Postgre, montar, digamos, el entorno de datos que genera GeneXus y en torno a él crear nuestra aplicación. De hecho, es una de las cosas que más habitualmente hacemos, es decir, incluso pensad en una aplicación del año 80 en RPG, en la cual tiene una serie de tablas y quieren tener una aplicación móvil para consumir esos datos. Pues simplemente por medio de ingeniería inversa creamos el modelo de datos, plasmamos la información que queremos consultar y montamos una aplicación móvil en base a esa aplicación nativa RPG legada de hace mucho tiempo. También se puede, pues eso, integrar a través de servicios web, etcétera, de manera que podamos crear nuestra aplicación no solo con GeneXus, sino a través de otras plataformas, hacer esa ingeniería inversa e integrarlas. Un par de ejemplos para que sea un poco visual. Puede ser tanto empresarial como de cualquier tipo. Un ejemplo es el Facebook de vacas. Es un ejemplo muy dado, pero que nos muestra un poquito los controles. En Uruguay, de donde es la herramienta, que ahora comentará un poquito mi compañero Tony Fuentes, pues hay que llevar el control exhaustivo de todo el ganado y tienen, digamos, toda una serie de tags que van identificando, entonces pueden hacer escaneos, pueden localizarlos en el mapa por medio de la geolocalización. Bueno, en este caso, como era para valorar el Facebook de vacas, pues un ranking con otro tipo de controles más habituales de este tipo de plataformas, como el ranking por medio de stars. Adaptada a tablet, por ejemplo. Bueno, es muy graciosa la imagen de la vaca. Y otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, relativas a eventos tipo agenda. Veréis en la aplicación, digamos, que tenéis del evento, la podéis consultar. En este caso, por ejemplo, esta aplicación no, pero la que tenéis del evento aprovecha la funcionalidad offline, es decir, que si lo ponéis en modo avión seguirá consumiendo los datos, no hay problema si tenéis funcionalidad de conectividad reducida. Una que es muy famosa, estos bueno, son datos reales míos, de PesoBook, es una aplicación que tiene más de 300.000 descargas en España para llevar un poco el control de peso y aprovecha también el tema de la integración con redes sociales, de manera que los usuarios que amplían la aplicación pueden ver el promedio de peso, si estoy por encima o por debajo de la media. En este caso, 1,45 kg menos que los promedios de usuarios, pero bueno, ahí intentando. Has adelgazado para la ponencia, ¿eh? Esta es la gráfica un poquito de... Sí, por la tensión, ¿verdad? Esta es un poco la gráfica de objetivo, en la cual se intenta conseguir este peso, pero obviamente no se consigue. Este es un ejemplo de una aplicación de tienda. Tienda Inglesa es una empresa que tiene muchos supermercados en el cono sur de Latinoamérica, es tipo Supercore o Carrefour, digamos, y tiene montada una aplicación con GeneXus en la cual pues, tenemos nuestro carrito de la compra, podemos vender al detalle, etcétera. What to Listen, otro ejemplo totalmente diferente de aplicaciones en la cual tenemos recomendaciones de música. Entonces, digamos, vemos que en la parte lúdica también entra dentro de las aplicaciones GeneXus. No tenemos por qué consumir datos exclusivamente de lo que vengan a ser datos empresariales. Este es otro ejemplo, es una guía turística, se llama Arthur. Lo curioso de esta aplicación, y que me interesaba comentar de esto, es no solo el consumo de datos de lo que viene a ser una guía turística en la cual se muestran diferentes elementos, sino que aprovechan las posibilidades del propio GeneXus que permite la extensibilidad, de manera que puedes crear un módulo propio para tu aplicación e integrarlo con GeneXus por medio de los módulos externos. Y en esta lo que hacen es, a través del elemento de los monumentos, en lugar de seleccionarlo en una lista con una búsqueda, permite hacer una foto y aprovechar la realidad aumentada, digamos, para localizar, reconociendo esa imagen por la proximidad y la propia imagen para saber qué tipo de monumento y mostrarte información relativa a ella. Entonces, es un ejemplo más de que no solo tenemos una aplicación que permite consumir lo que son
aplicaciones externas a lo que es GeneXus, sino también crear ampliaciones de nuestra aplicación por fuera, de manera que conectemos a GeneXus. Aquí Sí, ahora te dejo un poco el detalle. se murió ya el... Bueno, esto que habéis visto en funcionamiento es GeneXus. No sé si ya alguno lo conocía, pero ahora ya lo conocéis, ahora ya no hay excusa para no utilizarlo. Y básicamente unas credenciales de GeneXus, voy a pasar por aquí para poder verlo mejor. Es una herramienta que, como habéis visto, no solo está enfocada para el desarrollo de las apps. Lo que pasa es que ahora con el tema del auge de las apps, pues ha despegado muchísimo. Entonces, es líder especialmente en Brasil, México y Japón. Es la herramienta número 1 en el mundo de los desarrolladores, la que más se utiliza. Se imparte en las universidades como asignatura obligatoria, por ejemplo. Incluso en Japón, estamos hablando de un mercado tradicionalmente muy cerrado para tecnología que viene de fuera. Es socio estratégico de los principales proveedores de plataformas, como hemos comentado también de Amazon, que no está ahí en el logo. Estamos hablando en cifras, para hacerle un poco el qué es GeneXus, pues estamos hablando de alrededor de 1.350 expertos en el equipo de desarrollo, está en más de 45 países a día de hoy. Tiene una comunidad, esto está desactualizado, está en 90.000 usuarios ya a día de hoy. Además son usuarios muy activos. En la parte, pues os invitamos a todos, ahora lo veréis, a que podáis entrar en el ecosistema GeneXus, probar la herramienta y entrar en los foros. Y veréis que, bueno, siempre se van compartiendo, pues eso, lo que como ha comentado Óscar, funcionalidades, plantillas, etcétera. Los usuarios son muy activos en las redes. Y actualmente pues estamos hablando de más de 7.000 clientes en todo el mundo y más de 7 millones de usuarios que están utilizando aplicaciones GeneXus. La del peso que ha comentado Óscar, por ejemplo, en España tiene más de 300.000 descargas. Es el país a nivel mundial que más descargas tiene de esta aplicación. Estamos muy preocupados por nuestro peso, se ve. Si queréis ver más tipos de aplicaciones, en esta página, en la genexus.com, en la parte del showcase, pues hay aplicaciones para todas las plataformas disponibles para que podáis tener una idea de qué tipos de aplicaciones se pueden generar. No están todas, pero las que tienen permiso para estar ahí, pues bueno, hay de diferentes tipos para que le podáis echar un vistazo. Por último, pero esto es importante también, os invitamos a que entréis en nuestra página de Facebook, os hagáis socios para que os mantengamos informados de estas y otras noticias del ámbito que a nosotros nos interesa. No hacemos mucha publicidad, os lo podéis creer o no, os hacéis seguidores, luego si nos gusta. Pero al menos podréis acceder desde ahí a una descarga gratuita de la trial de GeneXus para que podáis probar esta tecnología de forma totalmente gratuita. Nos tenéis a vuestra disposición para cualquier problema que os pueda surgir o duda que podáis tener. Ahí tenéis también todas las instrucciones y requisitos necesarios. Y además, para todos los presentes que luego quieran pasar a informarse por el stand, les facilitaremos un código para que podáis participar en el sorteo de una tablet de nuestro partner Amazon. Será una Kindle Fire. Y bueno, por nosotros nada más, solo añadir pues que somos distribuidor de la herramienta, obviamente, y también somos centro académico oficial en España, así que también si se quiere asistir a cursos oficiales y acceder también a la titulación oficial de GeneXus, que como he dicho en otros países forma parte de los créditos universitarios, pues estamos a vuestra disposición. Ahora, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, la contestamos aquí mismo y también estaremos durante los 2 días en el stand.